Entonces, para aplicar la tercera ley de Kepler, lo que tenemos que tener en cuenta es que las unidades en las que trabajemos tienen que estar exactamente en las mismas unidades. O sea, tienen que ser las mismas, mejor. Eh, Ayer proponíamos un ejercicio donde hablábamos del año, ¿cierto? Del tiempo que duraba el ciclo o la rotación del planeta alrededor del Sol, y veíamos que eso tiene que estar en las mismas unidades. Ayer lo trabajábamos, era con años terrestres, pero no puedo trabajar con días de un planeta, ¿sí? Por ejemplo, días de Marte con días de Tierra no lo puedo hacer. Tiene que estar siempre en las mismas unidades. ¿Ok? Pues si es necesario que de pronto se tenga que hacer algún factor de conversión para poder llevar eh, una unidad a otra unidad, pues tendríamos que aplicarlo antes de, eh, antes de poder hacer algún cálculo con esa ecuación. ¿Vale? Vamos. Hola, profe. Profe, es que mi internet está lento y casi no entraba. Ok. Esto, vamos a ponerte tu asistencia. Entonces, pues, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Listo, entonces sí vamos a proponer otro problemita. La distancia promedio entre la Tierra y Marte es de unos 80 millones de kilómetros. Calcular ¿Es de qué, perdón? la distancia promedio entre la Tierra y Marte es de aproximadamente 80 millones de kilómetros. Calcular el periodo de rotación de Marte alrededor del Sol. ¿Ok? Entonces, pues, aquí es importante recordar que, digamos que en el orden de la distancia de los planetas alrededor del Sol, ¿quién está más cerca, la Tierra o está más cerca Marte? La Tierra. La Tierra. ¿No es cierto? Porque es el tercer planeta, mientras que Marte sería ¿qué planeta? El octavo. Uy, ¿por qué? El cuarto. El cuarto. ¿Cómo se llama ese muchacho para sacarlo de clase? Sáquelo. Bueno, entonces, Marte es el cuarto planeta, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que como necesitamos proponer que la distancia, perdón, el periodo del planeta 1 elevado al cuadrado dividido entre la distancia promedio del planeta 1 elevado al cubo, es un poquito más grande estos numeritos, tiene que ser igual al periodo de rotación del planeta 2 elevado al cuadrado sobre la distancia promedio del planeta 2 elevado al cubo. Eso es lo que tenemos que proponer, ¿cierto? Entonces, sabemos la distancia, o digamos que el planeta 1 es la Tierra, el planeta 2 es Marte. ¿Ok? Entonces, periodo de la Tierra, sabemos que es de un año, entonces quedaría 1 elevado al cuadrado
dividido entre la distancia promedio de la Tierra. ¿Cuánto dijimos ayer que era la distancia promedio de la Tierra? Ciento cuarenta y nueve. 149 por 10 a la 6. 149,6 por 10 elevado a la ¿qué? Por 10 elevado a la 6. ¿Ok? Y esto elevado al cubo tiene que ser igual a el periodo de rotación de Marte, que no lo conocemos, elevado al cuadrado, dividido entre la distancia. Entonces, ¿cómo escribo esa distancia? Media distancia. 80 por 10 a la 6. ¿Perdón? No, nada. Ojo, porque me está diciendo aquí gráficamente esta sería la distancia de la Tierra, del Sol a la Tierra, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí como si estuviera en el centro, dado que al expresarse como distancia media, pues sencillamente es como si estuviera en la mitad. Entonces, la distancia de la Tierra es de 149,6, ¿cierto? Millones de kilómetros. Ya sabemos que estamos hablando en millones de kilómetros. Y la distancia promedio de la Tierra, que aquí está la Tierra y por aquí está Marte, y es de 80 kilómetros, entonces 80 millones. Entonces, ¿cuál es la distancia total desde el Sol hasta Marte? 229,6 por 10 a la 6. Claro, tengo que sumar eso. O sea que esto sería, la distancia total sería de 200, ¿qué me dijiste? 29,6. 229,6 millones de kilómetros. Y esto lo escribimos de esta forma. Y elevado al cubo. ¿Sí quedó claro esto, este valor, no? La verdad no. No, la verdad es que no, profe. A ver, voy a volver a hacer este dibujito acá para que lo entendamos. Aquí está el Sol y por aquí está la Tierra, que está a una distancia de 149,6. ¿Listo? Pero dice que la distancia entre la Tierra, aquí está la Tierra, y Marte es de 80 kilómetros, 80 millones. O sea que aquí hay otros 80. Entonces, como la distancia a la que tenemos que colocar, esta distancia es desde el Sol, entonces, ¿cuál es la distancia desde el Sol hasta Marte? Pues 140 Ok. más 80. Ahí me estaría dando el total. ¿Ahora sí? Sí, sí, señor, profe. Sí, señor. Entonces, 149 más 80 me estaría dando 229,6. ¿Listo? Y ahora sí podemos calcular. Sencillamente esto que divide, lo pasamos a multiplicar y por último sacamos raíz cuadrada. Entonces tendríamos raíz cuadrada, cuadrada porque esto está al cuadrado, ¿no? Entonces 229,6 por 10 elevado a la 6, todo elevado al cubo, sobre 149,6 por 10 elevado a la 6, todo elevado al cubo. El 1, pues el 1 no cambia nada en la multiplicación, ¿no? A ver cuánto da eso. ¿Cuánto les da? 1,90. Bueno, 1,9. ¿A todos les da eso? ¿Nadie más que lo haya hecho? Espere, profe. Mayra, lo que pasa es que a mí no me da eso. Ya reviso, profe. Vale.
Sí, profe, a mí también me da 1,90. ¿Uno coma qué? 90. A ver, yo reviso entonces lo que Sí, calculo. profe. Le Pues quedó, a mí también me da 1,90. profe, le quedó mal. 229.6 dividido entre 149.6. A ver, lo que pasa es que este elevado a la 3, elevado a la 3. Ah. No, pero es que se simplifica. Cinco décimas en un quiz. Esto, pero en el de español. No, en el de trigo o física. Ahí sencillito. Listo, daría 1,90. ¿Sí? Si este decimal lo queremos convertir a meses, ¿cómo lo haría para convertirlo a meses? ¿Cómo haría para convertir este decimal a meses, chicos? Factor de conversión. ¿Y por qué número multiplicaría? ¿Por 12? Sí, señor, por 12. Y eso nos daría un año, para ser más exactos, digamos que para poderlo expresar en unidades, un año. Aquí me quedarían 10 meses. Si soy más preciso, y 24 días. ¿Ok? Bueno, ya lo otro pasaría a ser horas y cosas así. ¿Ok? Eso sería, digamos que la forma de aplicar para ese ejercicio. Listo. El siguiente tema se denomina Ley de la Gravitación Universal. Ley de la Gravitación Universal. Como ya hemos visto, o como sabemos, los planetas, al estar realizando una rotación alrededor del Sol, pues necesariamente están haciendo un movimiento rotacional, ¿cierto? Ese movimiento rotacional, o si nosotros recordamos las condiciones de un movimiento rotacional, habíamos dicho que necesariamente tenía que existir una fuerza, o naturalmente existe una fuerza de repulsión en los movimientos rotacionales, ¿cierto? Eso indicaría que los planetas deberían tender a salirse de esa rotación alrededor del Sol. Pero viene entonces la otra pregunta. ¿Qué es lo que hace que esos planetas no se salgan de su rotación? ¿Sí? ¿Por qué los planetas permanecen rotando alrededor del Sol? Nosotros lo vimos en el movimiento circular, que para que un cuerpo se mantenga en la rotación, necesariamente tiene que haber una fuerza que está atrayéndolo. ¿Sí? O sea que sí, existe la fuerza natural que hace que el cuerpo se salga de su rotación.
pero para que él se mantenga es porque también existe una fuerza que lo está atrayendo, ¿cierto? De esas fuerzas, entonces dijimos que esas fuerzas de atracción podrían ser una tensión, ¿sí? Podría ser una fuerza de rozamiento. Dijimos que también podría ser una fuerza normal. Todas estas fuerzas las conocemos, ¿cierto? La tensión es porque está generada por una cuerda, pero entre los planetas no hay ninguna cuerda. Para que exista fuerza de rozamiento tendríamos que tener un cuerpo sobre una superficie, y claramente los planetas no se encuentran sobre ninguna superficie, o podría existir una normal, pero para que exista normal también tiene que haber una superficie que está oponiéndose al desplazamiento, y tampoco la hay. Entonces, ¿cuál será la fuerza que hace que los cuerpos se mantengan, o los planetas se mantengan en su rotación alrededor del Sol? Pues eso nos lo explica el señor Newton con la ley de la gravitación universal. ¿Ok? Y él dice en su ley que lo que ocurre es que las masas entre sí van a tener unas fuerzas de atracción. ¿Ok? Esa fuerza de atracción, entonces, nos la está ejerciendo el Sol, ¿sí? Y lógicamente, a su vez, la Tierra también le ejerce una fuerza de atracción al Sol. Va a existir, o tiene que existir, un equilibrio entre todas las fuerzas de todos los planetas con respecto alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque todos están girando en torno a él. O sea que así como el Sol le ejerce una fuerza a la Tierra, el Sol también le ejerce una fuerza a Marte, a Mercurio y a todos los planetas. ¿Ok? Así que siempre va a haber esa fuerza de atracción. ¿Listo? Esa fuerza de atracción, Newton la llamó sencillamente la gravitación universal. ¿Ok? Y él dice que esa fuerza de atracción es directamente proporcional a la masa de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Ok? La fuerza es directamente proporcional a la masa de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Ok? Esa expresión matemáticamente entonces se escribe como que la fuerza es igual a G. Ya vamos a hablar que es G, que no es lo mismo que la gravedad multiplicado por las dos masas. En general vamos a escribir la masa M mayúscula como la masa del Sol por M minúscula, que sería la masa del planeta, dividido entre R, que es la distancia que las separa, distancia promedio, elevada al cuadrado. ¿Listo? Profe, inversamente proporcional al cuadrado de qué? En la distancia que las separa a los dos cuerpos, ¿no? Al Sol y al planeta. Y ahora sí, él definió a G, a esta G, sencillamente como la constante de gravitación universal. No me lo pregunten cómo ni cómo lo hizo, pero esa constante de gravitación universal tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11.
¿Listo? Profe, ¿qué significaba cada M? Masa del Sol, pues digamos que estas son las dos masas de los dos planetas, porque es que esas fuerzas de atracción no solamente se van a dar entre el Sol y cada planeta, se da también entre los mismos planetas, o también, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, vamos a tener esas fuerzas de atracción. ¿Sí? Debido a la existencia de esa fuerza de atracción, es que la Luna también gira alrededor de la Tierra. ¿Ok? Entonces, esas fuerzas siempre van a estar permanentes. ¿Ok? La existencia de esta fuerza, de estas fuerzas de atracción, son las que nos explican el comportamiento de las mareas. ¿Ok? El efecto de la fuerza de atracción que ejerce la Luna, en particular sobre las olas, sobre el mar, ¿sí? No sobre las olas, sino sobre el mar, permite que hayan desplazamientos digamos que de los volúmenes de agua hacia donde está la Luna. Entonces, vamos a encontrar que lo que nosotros llamamos la marea no es otra cosa que la atracción que ejerce la Luna sobre el agua, sobre los volúmenes de agua hacia ella. Entonces, lo que vamos a obtener es que si aquí tenemos la Tierra, ¿sí? Y la Luna en un momento determinado está en esta posición, pues digamos que los volúmenes de agua tienden a agruparse hacia ese sector, lo que hace que en esos puntos el agua empiece a elevar su nivel. ¿Ok? Necesariamente, pues, debido a que esto es elevado a la -11, pues este valor es muy pequeño. Para que haya efecto, digamos que de la marea, necesariamente estaríamos hablando de un volumen de agua muy grande. Por eso la marea no se va a presentar en un simple lago, sino que tiene que ser en sectores donde haya mucha más agua, ¿sí? Sino que estaríamos hablando de precisamente de las costas, en donde hay volúmenes de agua que son mucho más altos, y en esos puntos sí se logra notar la atracción de la Tierra, de la Luna, hacia los volúmenes de agua. ¿Ok? Entonces, si la Tierra tiene una masa de 5,972 por 10 a la 24 kilogramos, y el Sol tiene una masa de 1,989 por 10 a la 30 kilogramos, entonces vamos a calcular la fuerza que hay entre ellos dos. Sencillamente, fuerza sería igual a G, que es igual a 6,667 por 10 elevado a la -11, multiplicado por la masa de la Tierra, 5,972 por 10 elevado a la 24, por 1,989 por 10 elevado a la 30, sobre la distancia de la Tierra al Sol. ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? 149.6 149.6 elevado a la ¿qué? por 10 a la 6, perdón. 149,6 por 10 elevado a la 6. Pero recuerden que esa distancia tiene que estar elevada al cuadrado.
como demorados. 6.67 por Es que es muy largo. 5.972 por 1.989 dividido 149.6. ¿Ah? ¿Sí? A mí me da 3.54 por 10 a la 35. ¿A la 35? Sí. A mí me da 3.54 por 10 a la 28. Sí, eso me da a mí también. 3,54 por 10 a la 28. No sé por qué te está dando elevado a la 35. Ah, ya es que puse en un exponente mal. Pensé que era -4 y era -11. Ah, sí, sí. ¿Listo? Chicos, cuando uno trabaja, dése cuenta que esto está potencia 10, potencia 10, potencia 10, potencia 10, ¿cierto? Pues uno puede trabajar para no trabajar con las potencias. Pues sencillamente uno utiliza solamente los números y después se ocupa de las potencias. ¿Sí? O sea, yo multiplico 6,67 por 5.